Miss, disculpe, yo entraba la semana 13 y semana 1 en módulos y Ujú. no me permite escribir mi respuesta. A ver, vamos a ver entonces. Mm, ya voy a configurar. A ver, ¿qué pasa acá? 8. Ya. Y 8. No, ya. ¿Qué es esto? 6 de 6. 8, 8. Ya, ahora sí. Ahora sí se puede escribir.
Hola, buenos días. Buenos días. No reniegue, Miss. Buenos días. Bien, vamos a ver aquí. La pregunta era, ¿qué es la causalidad? ¿No? Esa es una pregunta que corresponde al tema nuevo del día de hoy, ¿no? ¿Qué es la nueva estrategia, además? En este caso, Melanie respondió, es explicar la razón o causa o motivo de alguna idea, ¿no? Ajá. Y Lisbeth puso, es una opción que tiene como resultado efecto o consecuencia, ¿ya? O sea, sí es correcto, ¿no? Para ambos casos, porque la causalidad, en efecto, alude a esta relación de causa y efecto. No hay problema con eso. También de repente anotar que es una estrategia, ¿no? Y es una estrategia, la última que vamos a ver, ¿no? Que tiene que ver con la relación de causa y efecto. Bien, vamos a dejarlo ahí. Ya, ahí está. Entonces, rebobinando, el día de hoy hay que trabajar la estrategia de causalidad y, digamos, en la segunda sesión sería la práctica de esta estrategia de causalidad, ¿no? Ya, vamos a ver, paso a la parte de presentar el PPT. Miss, Ajá, dime, la PC sería semana 14.S2. la PC, ¿en qué tiene que ver eso? No, usted está que dice que la otra sesión sería la práctica de esto, algo así. Pero no he dicho práctica calificada. Ah, bueno, ya deducí que era eso. Perdón. Claro, no, yo no hablo de práctica calificada. La práctica calificada es la próxima semana, ¿no? ¿No? Sino que esto de aquí tiene dos sesiones, una que es la teórica y otra que es la práctica. Siempre es así con toda estrategia. No he hecho nada de examen. Miss, somos 4 nada más. Yo hago la clase, yo no puedo hacer más, ¿no? No lo puedo obligar, ¿no? Ya. Dice aquí la causalidad como estrategia argumentativa, ¿no? La causalidad como estrategia argumentativa, logro de la sesión del día de hoy, a ver, vamos a ver. El logro es, al término de la sesión, el estudiante utiliza la causalidad como estrategia argumentativa en la redacción de un párrafo, ¿no? Ese es el logro. Básicamente, eso es. En este caso, el ejercicio a resolver es semana 13, sesión 1, ¿no? Ese ejercicio es, de repente se puede terminar el día de hoy, como que de repente no se sabe, dependiendo. Es bastante extenso, eso sí. Aquí dice, observa el video y luego responde a las preguntas, ¿no?
Ya, entonces voy a pasar este video. En este video las preguntas son 3. ¿Cuál crees que es el factor principal de la delincuencia en el país? ¿Qué consecuencias puede producir el aumento de la delincuencia y la inacción de las autoridades? Y la pregunta número 3 dice, ¿estás de acuerdo con la imposición de la justicia popular? Si no, ¿y por qué? ¿No? Ya voy a poner este video que es además sobre vecinos que capturan a un ladrón que roba celulares, ¿no? Básicamente. Y esto ocurre en Los Olivos. Voy a poner esto y voy a ampliar aquí, comparto sonido, la pantalla, ya. Y vemos. Este ladrón, quien amenazó a una chica con esta pistola falsa para robarle su celular, terminó siendo detenido y golpeado por los vecinos. ¡Devuelve el celular de una vez! ¡Ya, aquí está el celular! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! Al verse rodeado, este sujeto pidió que se llame a la policía. Tenía miedo que los vecinos lo sigan golpeando. ¡Me das tu celular! Oye, ¡Me vale! oye, aquí hay un policía, huevón, aquí está el policía. Ya tuviéramos quemado, huevón. El delincuente fue capturado exactamente en este punto de la avenida Santa Elvira. Luego de golpearlo, las víctimas exigían que este sujeto devuelva el celular que acababa de robar. Esta zona en Los Olivos, debido a la falta de patrullaje, se ha convertido en un lugar sumamente peligroso a cualquier hora del día. Todo en moto, tienen carro, moto lineal. Ahora como están trabajando en mototaxi, totalmente en mototaxi, todo ya totalmente está inseguro ya. Es peligroso entonces por Sí, ahí. en la noche totalmente inseguro ya para salir también. En esta tienda, en donde se han visto en la obligación de poner candado, también fueron víctimas de Lampa. 2 sujetos armados irrumpieron en el local hace poco más de 3 semanas. La puerta estaba abierta, estábamos descargando una mercadería así y ¡pum! A mi hijo lo metieron acá, lo tiraron por allá, entraron y ya estaban adentro con armas. Y en eso eran 2 y uno que estaba con el carro ahí al frente, estaba Esperándolos al frente. esperándole afuera. Los vecinos de esta zona saludan el que se capture y golpea a los ladrones. Es que si la policía o Serenazgo no hace nada, uno les llama y prácticamente no llegan demasiado tarde. Siempre es así. No les queda otra, captura usted. La verdad, ¿qué se puede hacer? Uno en su propia casa no está seguro aquí. El delincuente fue llevado a la comisaría de Los Olivos. La policía ya sabría la identidad de su cómplice, quien logró escapar con el celular robado. Este Ya. Muy bien, aquí está. La primera pregunta dice, ¿cuál crees que es el factor principal de la delincuencia en el país, no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será el factor principal de la delincuencia en el país, no? Dime. Puedes usar el chat. Oh, ya, a ver, sí, normal, comenta. ¿Me vas a comentar algo? ¿Cuál crees que es el factor principal de la delincuencia en el país, no? ¿Qué será? Ya, falta de presencia policial. Puede ser, falta de presencia policial. Pero de repente ahí apunta más a cuál es la causa, ¿no? De la delincuencia. O sea, sí podría ser, pero de manera tal vez indirecta o transversal, el tema de la policía, ¿no? Pero se refiere a cómo así surge la delincuencia, más o menos. Va por ese lado, ¿no? Falta de trabajo, sí. Podría ser falta de trabajo, podría ser pobreza. Hay varias razones, ¿no? Podría ser falta de educación, ¿no? También podría ser, ¿no? La buena vida, ¿en qué sentido la buena vida? La buena vida. O sea, será en el sentido de que como personas que no quieren trabajar, que les gustan las cosas fáciles, también podría ser, ¿no? ¿Qué consecuencias puede producir el aumento de la delincuencia y la inacción de las autoridades? Bueno, de acuerdo al video, ¿no? De acuerdo al video, ¿qué consecuencias podría traer el aumento de la delincuencia? ¿No? ¿Qué consecuencias podría traer? Ya, aumenta la delincuencia, hay más presencia
de delincuentes. Entonces, ¿qué podría pasar como resultado, no? Aunque es un poco lo que se ve aquí, ¿no? Pero ¿qué podría ser? O sea, ¿qué más? ¿Cuáles serían esas consecuencias fatales que podría traer la delincuencia? ¿Mm? Ajá, ya, José dice, asesinatos o daños a la propiedad. Claro, ¿no? Podría ser, Melanie dice, inseguridad ciudadana, podría ser. Es o sea, en principio sería como miedo, ¿no? Tienes miedo a que te roben, a que te asalten, ¿no? También el tema de la violencia, ¿no? Habría como que más violencia, más destrucción, ¿sí? Más muertes también, ¿no? Podría ser. Y por último, está la tercera pregunta que dice, ¿estás de acuerdo con la imposición de la justicia popular? Sí, ¿no? ¿Y por qué, no? O sea, la imposición de la justicia popular es como vimos en el video, de hay un grupo de personas que está como haciendo justicia por sus propias manos, ¿no? Atraparon a un ladrón que robó celular, bueno, lo están obligando a que devuelva las cosas. ¿Qué opinan de eso? ¿Estaría bien? ¿No estaría bien? ¿Mm? Eh, sí, estaría bien, ok. Ya depende, ¿no? Cada uno tiene su opinión, ¿no? Para algunos estaría bien. Estaría bien, para otros de repente no, porque de repente les podría parecer como que, no sé, malo, ¿no? Depende, ¿no? Fran dice que deben quemar esos choros. Payaso. Pero, o sea, en parte sí, ¿no? Porque, no digo que sí quemarlos, ¿no? Pero me refiero que en parte es la justicia popular ayuda a que los ladrones pues ya no aparezcan, ¿no? Tengan miedo, supongo, ¿no? Ya no se aparecen por ahí. Como ven ahí en el video, están como asustados cuando se los atrapa. La policía no hace nada, ¿no? Eso sí, es cierto, Life. La policía no hace nada, en algunas zonas no existe literalmente, ¿no? Ahí como vieron en el video también dice, no, le llamamos no viene o viene muy tarde, ¿no? Y entonces por eso aumenta la delincuencia y imagino que en algunas zonas les roban todo el tiempo, ¿no? Creo que en ese barrio ahí también entrevistaron a un señor, él decía que le habían robado, ¿no? Hace poco. Entonces sí, hay lugares, digamos, donde no hay presencia policial y se puede, digamos, entender hasta cierto punto por qué es que los vecinos hacen eso, ¿no? ¿Qué dice Frank? Se la llevan fácil. Sí, pues se la llevan fácil, ¿no? Eh, sí. Y lo más trágico es que no reciben sanción. La mayoría de ladrones no. Difícil que vayan a la cárcel, ¿no? Salvo que sea por robo agravado. La mayoría son soltados, ¿no? No ayudan. Las leyes no ayudan, ¿no? Muy aparte de la policía, que esa es otra cosa, ¿no? También las leyes no sirven, ¿no? No sirven para poder ver este caso, ¿no? Y ese es el problema por el cual, digamos, tanto en provincia como en Lima ahora, la gente se está organizando, ¿no? Puede tener sus riesgos, sí, porque algunos de repente pueden llegar a matarlo, o tal vez podrían también los ladrones vengarse, ¿no? Las leyes no ayudan mucho. Muy bien, gracias. Vamos a ver lo siguiente. En el esquema de causalidad hay dos, ¿no? Dos elementos, elemento A y elemento B. Elemento A que es, digamos, la causa y el elemento B que es la consecuencia. El elemento A, por ejemplo, en esta relación puede ser, y es un ejemplo, la falta de oportunidades de trabajo. Vendría a ser la causa, ¿no? Y el elemento B es la proliferación de la delincuencia en el Perú. Entonces, digamos que la falta de oportunidades de trabajo ocasiona proliferación de la delincuencia en el Perú. Ahí está. Vamos a seguir. Esa es la relación de causalidad con estos dos elementos. A siempre es causa y B siempre es consecuencia. La causalidad, dice, es una estrategia argumentativa. Bueno, en principio sí lo es, ¿no? Es una estrategia argumentativa que nos permite sustentar una tesis, ¿no? A partir de las relaciones de causa y efecto. La función de la causalidad es, desde luego, sustentar una tesis, ¿no? Pero en este caso, ya no de repente colocando casos, o no colocando definiciones, sino más bien
relaciones de causalidad. Ahora, dice ahí relaciones de causalidad, ¿no? Relaciones de causa y efecto, porque en realidad hay que escribir más de una relación de causalidad, ¿no? Más de una, no es solamente una, es más de una. En ese sentido, dice, hay que aplicar dos cosas, ¿no? Dos pasos, ¿no? El tema de esquematizar las relaciones causa y consecuencia, que tiene que ver el día de hoy con el esquema de la causalidad, que no es la estructura de la estrategia a la cual uno está acostumbrado, ¿no? No se refiere, por ejemplo, a IP, IS, IT, no. Aparte de eso, hay un esquema que hay que hacer. Y luego tiene que ver con la redacción, propiamente, cómo redactar una relación de causalidad. Y eso tiene que ver con emplear conectores y verbos de causa y consecuencia para relacionar las ideas. Ahí está. Entonces, son dos cosas. Tal vez se empezaría con esto de aquí, que es la parte más sencilla, el tema de cómo redactar, ¿no? ¿Cómo redactar esto? A ver, vamos aquí, o ya en este caso, nos presentan, para poder redactar, nos presentan conectores de causa y conectores de consecuencia, ¿no? ¿Por qué está dividido así? Porque dependerá de lo que uno quiere resaltar, ¿no? Dependerá de lo que uno quiere destacar en este caso, ¿no? Si uno quiere destacar el elemento A, que es la causa, o si uno quiere destacar el elemento B, que es la consecuencia. Dependerá de eso, ¿no? Y el conector, en este caso, funciona como la herramienta, ¿no? Que va a presentar o bien la causa o bien la consecuencia. Por ejemplo, en el caso de los conectores de causa, se tiene por qué, pues, puesto que, ya que, debido a qué, ¿no? ¿Por qué? Pues, puesto que, ya que, debido a qué. Entonces, ahí todos los conectores son con comas anteriores. Todos los conectores son con comas anteriores. Y el ejemplo dice, la discriminación surge en las aulas de clase porque no existe respeto ni tolerancia hacia las diferencias entre compañeros, ¿no? Aquí, por ejemplo, pone primero, ¿no?, la consecuencia, el tema de la discriminación, ¿no? Pone ahí el tema de la discriminación que surge en las aulas, ¿no? Y luego agrega este conector, coma, ¿por qué? Y una vez que agrega ese conector, va a dar pase directo a la causa. Y la causa en este caso es, no existe respeto ni tolerancia hacia las diferencias entre compañeros. O sea, digamos que esa es la razón por la cual hay discriminación en las aulas. De acuerdo a lo que vimos hace un rato, la consecuencia es B y la causa es A, ¿no? Para resumir eso. Entonces, aquí sería como colocar primero B, luego el conector y luego finalmente A. Entonces, sería esa relación, ¿no? Se puede escribir esta relación. A ver, sería algo así como colocar la consecuencia, luego colocar el conector y luego colocar la causa. Del otro lado de los conectores de consecuencia, ahí lo que se busca es enfatizar la consecuencia. Entonces, aquí es al revés. Sería, los conectores son por esto, por ello, por esta razón, por lo tanto, debido a esto. Ajá. Y sería punto, punto por esto, punto por ello, punto por esta razón, punto por lo tanto, punto debido a esto, ¿no? Ahí está. Entonces, esos son los conectores. La diferencia es que estos conectores, los de consecuencia, dividen la oración, porque están siendo punto seguido, ¿no? En cambio, en el otro lado son coma. El ejemplo, para este caso, dice, se han presentado casos de delincuentes, lo voy a borrar ya, no lo necesitamos. Dice, se han presentado casos de delincuentes en las principales calles de Lima. Eso de aquí
es la causa. Aquí es al revés. El elemento A va primero. Se han presentado casos de delincuentes en las principales calles de Lima. Punto seguido, el conector. Por lo tanto, gran sector de la población se ha organizado para combatir este problema social. O sea, luego de eso viene la consecuencia, ¿no? Conector y la consecuencia. Por eso es que si hablamos de algo, ya no sería B conector A, sino sería más bien A conector B, al revés. A conector, que en este caso además divide la oración, y el elemento B, o la consecuencia, que es lo que se quiere resaltar, ¿no? Siempre después del conector iría aquello que se quiere resaltar, ¿no? Bien, eso sería para el caso de que uno redacte utilizando conectores, ¿no? Que no es tan usual porque lo más usual es redactar usando verbos, ¿no? Aquí está. Para el caso de los verbos tenemos A y B, los mismos elementos, donde A es causa y B es la consecuencia. A, dice, es, digamos, la causa, B es la consecuencia y en medio estarían los verbos. Aquí es más fácil porque, digamos, no hay tanto como, es más directo, ¿no? Solamente el verbo de por medio. Y no hay punto ni coma, ¿no? De frente. Entonces sería A origina B, A genera B, A causa B, A produce B, A ocasiona B, ¿no? Entonces, estos son los verbos además de causalidad, porque podría de repente también confundirse de verbo y escoger un verbo que no exprese causalidad. Pero en este caso, digamos, estos verbos que están aquí expresan la causalidad, ¿no? El más común es causa, ¿no? De repente genera, pero también tenemos a origina, a ocasiona, a produce, ¿no? Ahí está el ejemplo abajo. El ejemplo puede ser bastante largo, ¿no? Dependiendo también de qué tan extensa sea la causa o la consecuencia. Dice aquí, las acciones gubernamentales promovidas para la seguridad ciudadana generan descontento en la población peruana por ser insuficientes y no tener resultados positivos. Ahí está, ¿no? Es de ahí A genera B. Ahora, ¿sería la única manera de redactar? No. Hay otra manera, que sería al revés. Al revés también podría suceder. Y si es al revés, digamos, si primero está la consecuencia y luego la causa, ¿sería lo mismo? No exactamente, ¿no? Porque ahí lo que va a variar aquí. Y se formaría la frase verbal. B, por ejemplo, consecuencia, se debe a A. B es causado por A, B es consecuencia de A, B es producido por A, B es generado por A, B es resultado de A. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, ha variado, ¿no? Aquí ya no es un verbo, sino es una frase verbal. ¿Existiría ocasión para colocar esto? Sí. O sea, hay momentos en los cuales sí se puede hacer eso, ¿no? Dependerá de lo que uno quiere destacar, ¿no? En este caso, usualmente cuando se pone esto, por ejemplo, B es generado por A, ¿no? Estas oraciones, es para resaltar, digamos, la consecuencia, ¿no? Es para poner énfasis la consecuencia, ¿no? No es un orden normal, lo normal es A genera B, pero esto también existe, ¿no? Y, digamos, gramaticalmente es correcto. Un ejemplo está abajo. La creación de una política de prevención de la seguridad ciudadana es causada por el aumento alarmante de la delincuencia en los últimos años en el Perú. Ya todo eso. Y eso expresaría BA, ¿no? B es causada por A. Ya, muy bien. Con todo esto, entonces, ¿para qué lo tenemos? Lo tenemos para redactar, ¿no? La causalidad, que como habíamos dicho, se tiene que redactar varias veces, ¿no? Alrededor de repente de 3 veces o 2, dependerá, ¿no? O sea, son 3,
pero 2 propiamente son las que se redactan más, ¿no? ¿Cuál es el esquema de esta estrategia, no? Porque hasta ahorita nos dicen cómo redactar, pero no nos han dicho cómo es el esquema, ¿no? Eso es lo que faltaría, saber cómo es el esquema. Ahora, de acuerdo a lo que hemos visto al inicio, antes del esquema, o sea, antes de la estructura, propone otro esquema inicial, lo cual hace que esta estrategia sea mucho más, no complicada, pero sí mucho más tediosa o larga, si se quiere decir, ¿no? ¿Ya? Así que vamos con ese tema. Sigo. Tenemos el esquema de párrafo causal. Digamos que esto es lo que hay que hacer ahora, ¿no? Este es un esquema que en teoría sirve para poder encontrar las relaciones de causalidad, ¿no? O sea, estas relaciones de causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Y luego, una vez completado esto, ¿no? Completado este esquema, se formaría, desde luego, la estructura de siempre, que sería IP, IS, IT, IT, IS, IT, IT. O sea, la estrategia de causalidad está formada por IP, IS, IT, IT, esto ya no, IS, IT, IT, y bueno, a veces dicen reafirmación de tesis, ¿no? Pero no lo vamos a poner en este caso. Esa sería, digamos, la estructura. Esta estructura, IP, IS, 2 ITs, IS, 2 ITs, tiene que ver con la estrategia y es muy parecida, ¿no? A la estrategia de generalización, ¿no? Tiene 2 ideas secundarias, ¿no? Y podría ser igual a la estrategia de generalización. Pero no es igual en el contenido, solamente, digamos, en los elementos que están distribuidos ahí, ¿no? Ahora, normalmente uno trabaja así, pero antes, ¿no? De trabajar así, pide que hagamos esto que está atrás, ¿no? O sea, primero sería lo que está a fondo, esta cadenita de causalidad o esquema de párrafo causal, y luego sería ya completar esto que está aquí. ¿Por qué quiere eso? Porque las ideas secundarias son relaciones de causalidad. Y esas relaciones de causalidad tienen que tener relación una con otra, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, a ver, aquí en el esquema de párrafo causal tenemos 4 cuadraditos. 4 cuadraditos. En este cuadradito primero, ¿no? Se va a colocar algo. Una palabra, unas palabras, ¿no? Y lo que se coloque aquí, ¿no? Va a ser motivo para que uno se pregunte, ¿qué ocasiona? ¿No? Que vendría a ser algo así como preguntarse por la consecuencia, ¿no? ¿Qué produce, qué genera? Pongo elemento X aquí y me hago la pregunta, ¿qué ocasiona? Y respondo. Ocasiona tal cosa, ¿no? No sé, X. Y luego, lo que yo escribí aquí va a ser motivo también de otra vez preguntarse, ¿y qué ocasiona esto? Y sigue la flecha y te respondes, bueno, esto ocasiona tal cosa. Y luego te vuelven a preguntar, ¿y qué ocasiona esto? Y sigues la flecha y respondes. O sea, ¿cuántas veces hay que pensar en la consecuencia? 1, 2, 3 veces, ¿no? Es como seguir una cadena en la cual la consecuencia luego va a ser motivo de pregunta. Y acá, llegas aquí y la respuesta que pongas se convierte en algunas cosas. Entonces, el elemento de esta parte es el tema y esto se vuelve el argumento. Así sería. Tenemos que iniciar en el primer elemento con el tema, colocando el tema de lo que se está hablando, el tema del debate, el tema X, que podría ser educación virtual, podría ser eutanasia, podría ser aborto, podría ser cualquier tema. Colocar el tema aquí. El tema no es igual a la tesis. El tema es el asunto de qué trata. O sea, ¿de qué trata el texto? Y eso colocarlo ahí.
Y sobre la base del tema preguntarse qué es lo que ocasiona, qué es lo que ocasiona, y lo último que sería la respuesta, la última, sería el argumento. El argumento se convertiría en esta última relación, digamos, la última consecuencia de este asunto. Inicia con el tema y termina con el argumento. Por eso es que acá dice idea principal. Ahora, la idea principal, uno piensa, ¿no? La idea principal es el argumento, la idea principal es la tesis, pero ¿esto es tesis? No, no es la tesis. Hay una diferencia entre el tema y la tesis, ¿no? Porque el tema es de lo que trata el texto y la tesis es la respuesta a la controversia, ¿no? Tu opinión. En este caso, aquí no se podría, por ejemplo, colocar la tesis. No se puede colocar tu opinión. Ahí no funciona porque no daría resultado la causalidad, ¿no? El problema de esta cadena de causalidad es que hay que saber exactamente qué es lo que vas a poner aquí. Y también el problema de la causalidad es que hay que preguntarse varias veces por qué es lo que ocasiona, qué es lo que ocasiona. Ahora, no es que sea tan difícil pensar en consecuencias. El asunto es que hay que ser progresivos, porque se está haciendo la pregunta de la causalidad sobre un mismo tema 3 veces. Eso quiere decir que habría que ir de manera progresiva, porque si no se va de manera progresiva, el esquema está mal. Y si esto está mal todo. Entonces, digamos que ese es el punto, digamos, importante a tener en cuenta. Y P, entonces, tema, argumento. Y lo que está en medio se vuelve las ideas secundarias. O sea, la respuesta que se va a dar en medio, estas consecuencias o causas, dependiendo, se vuelven parte de las ideas secundarias. Idea secundaria 1 e idea secundaria 2. Y como siempre, las ideas secundarias se tienen que explicar y las ideas terciarias sirven para explicar este asunto, ¿ya? Sirven para explicar la IS, sirven para explicar la IS. Y luego después viene el esquema, ¿ya? Entonces, de repente aquí, hablando no se entiende mucho, vamos a un ejemplo, ¿no? Para que se entienda mejor, ¿no? Hasta ahorita, lo que queda claro es que esta es una relación de causalidad donde hay que preguntarse, ¿qué genera? ¿Qué genera? ¿Qué genera? ¿No? 1, 2 y 3 veces. En la esquina va el tema, en la otra esquina va el argumento. Y las cosas que están en medio, los 2 cuadraditos, vendrían a ser la idea secundaria con sus 2 ideas terciarias que desde luego van a explicar este asunto, ¿no? Vamos a ver el ejemplo que tiene aquí el PPT. ¿Esto no? Esto sí. Ya, de una vez con esto. A ver, le hago la ampliación porque antes de ver el texto sí sería mejor ver este asunto. Todo empieza con una controversia, ¿no? Dice, debe existir un sistema de justicia alternativo que permita que los pobladores apliquen sus propios códigos de ajusticiamiento contra los delincuentes. Esa es la pregunta. ¿Cómo puede ser cualquier pregunta X de cualquier tema? Entonces, sobre la base de esa pregunta, en principio uno elabora su tesis, ¿no? Uno dice, se responde, ¿no? Acá nos preguntan si debe existir un sistema de justicia alternativo o esto que se llama el Fuente Ovejuna, ¿no? La justicia popular. El autor de este trabajo, de lo que va a venir, tiene la siguiente tesis, ¿no? Él considera que no debería haber la justicia popular o este llamado sistema de justicia alternativo. Entonces, la respuesta es no debería existir. No la pone aquí, no la ha puesto aquí, pero yo lo voy a poner. No debe existir un sistema de justicia alternativo, ¿no? Esa es su respuesta. Borramos. Y una vez visto eso, se procede a hacer la causalidad, ¿no? Con la tesis. O sea, la tesis de este autor se orienta a que no. Entonces, según eso, también va a repercutir en las relaciones de causa y consecuencia. Ahora, en la pregunta, uno ve también el tema.
¿De qué trata este tema? Bueno, este tema trata, si es la pregunta, ¿de qué trama? ¿De qué trata? Él trata del sistema de justicia alternativo o del Fuente Ovejuna, ¿no? Ya, esto es, ¿no? Sistema de justicia alternativo. ¿Y cómo es esto? El punto, ¿cómo es esto de aquí? Esto de aquí se vuelve, lógicamente, el tema y lo traigo abajo, ¿no? A la cadena de causalidad. Entonces, en la cadena de causalidad se dice, se pone, sistema de justicia alternativo. ¿Ya? Y se hace la pregunta, ¿qué ocasiona? ¿No? ¿Qué ocasiona? Flechita, ¿no? Ahí está. ¿Qué ocasiona? Ya. Y te respondes, bueno, ocasiona el rechazo a autoridades. Y luego te vuelves a preguntar, ¿y qué produce? ¿No? ¿Qué es lo que produce? Que es en teoría lo mismo, ¿no? Porque ocasiona, produce, estamos hablando de un mismo verbo que pregunta por la causalidad. Entonces, flechita, te respondes. Bueno, rechazo a autoridades genera la imposición de la justicia popular. Aquí tenemos la respuesta. Y otra vez te preguntas, y por lo tanto, ¿qué ocasiona? Aquí nos han puesto por lo tanto. No nos han puesto verbo, pero en general es un verbo, ¿no? Nos han puesto por lo tanto para variar, porque también hay conector. Y finalmente, la respuesta será la agudización de la violencia. ¿Por qué pone agudización de la violencia? Porque en este punto funciona la tesis del autor. O sea, el autor está en contra. Entonces, como él está en contra, su consecuencia también va en función de eso. Si una persona estuviera a favor de la justicia popular, pues no diría que se va a agudizar la violencia. Diría, por ejemplo, que se va a reducir la delincuencia o que habrá justicia. Eso diría. Pero como esta persona está en contra, más bien diría lo contrario. Por esa razón pone agudización de la violencia. Una vez completado esta causalidad, faltaría concentrarse en las ideas secundarias 2 y 3. Y una vez que se concentra en las ideas secundarias, pasar a las ideas terciarias, que son 2, ¿no? En el cuadro anterior decía 3 ideas terciarias, pero no son 3, son 2. Ahora, no es que no podrían ser 3, podrían ser 3, pero lo normal es trabajar con 2. Y las ideas terciarias, como suele suceder siempre, ¿no? Explican la idea secundaria. Entonces, estas ideas terciarias sirven para explicar en qué consiste cada grupo. El rechazo a autoridades, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, eso se explica debajo. Organizaciones con códigos propios, institución de policías y jueces. O sea, ahí está explicando más o menos cuál es el asunto, qué es esto, qué se entiende con rechazo a autoridades. En el otro caso dice imposición de la justicia popular, y ahí también va lo mismo, ¿no? Las citas sirven para explicar, ¿no?, qué es lo que acontece en estos puntos. Y aquí está el ajusticiamiento a sospechosos, venganza de afectados, ¿no? Las ideas terciarias aquí son breves porque es un esquema, esto es algo en el cual las palabras, si se dan cuenta, son breves. No es harto flor, o sea, uno no tendría por qué escribir más, ¿no? Son algunos 3 palabras, 4 palabras, ¿no? No más, porque así lo exige este esquema, ¿no? Es un esquema. Una vez completado ya toda esta cadena de causalidad más las ideas terciarias, lo siguiente sería pasar al esquema y luego al texto. Aquí no nos han puesto el esquema, ¿no? Yo ya lo había mencionado, no nos han puesto el esquema. Nos ponen de frente el texto, pero el esquema, de acuerdo a lo que les había comentado al inicio, era IP, IS, 2 y TES, IS, 2 y TES. Entonces, ahora hay que ver lo que está en el texto, ¿no? Y cómo eso se plantea en el texto, ¿ya? Ah, esto no, ya, acá mismo, ¿no? Entonces, a ver, voy a concentrarme en eso, ¿no? Dice, aquí, ¿no? Tenemos en este texto 3 colores, ¿no? Como siempre,
Color de la idea principal, IP, rojo, ¿no? Y abajo esto es reafirmación de tesis. Colores azules para las ideas secundarias y colores en negrita para las ideas terciarias. Lo que resalta aquí a primera vista es que obviamente cuando ya se escribe el texto, esto está mucho más completo, detallado, ejemplificado, etcétera, ¿no? Pero en algunos detalles hay que reparar. La idea principal dice, y eso es el texto, ¿no? Es inaceptable un sistema de justicia alternativo contra los delincuentes porque generaría más violencia en la sociedad. Eso que está ahí en rojito, ¿no? Que ustedes lo ven ahí, es lo que normalmente uno llamaría IP, tesis más argumento. Y claro, es correcto porque, como ya les había dicho, la tesis del autor es negativa a esta justicia alternativa. Dice, es inaceptable un sistema de justicia alternativo. Y la razón, o sea, el argumento sería esto, ¿no? Agudización de la violencia. Y en efecto, el argumento dice, porque generaría más violencia en la sociedad. Entonces, tesis más argumento, eso sería la IP. En segunda instancia están las ideas secundarias. Ahora, aquí sí hay una cosa a tomar en cuenta. Y podemos tomar como ejemplo esta de aquí. Esta justicia popular, instaurada en algunos lugares del país, ocasionaría rechazo a las autoridades competentes. Esto de aquí es la idea secundaria 1. Si yo me fijo en el cuadro, uno ve y dice, bueno, la idea secundaria 1 es rechazo a autoridades. Entonces, ¿por qué pone todo esto y no pone de frente que es rechazo a autoridades? No lo pone porque en esta idea secundaria hay una relación de causalidad. Cada idea secundaria es una relación de causalidad. Si yo pongo solamente lo que está en el cuadro, o sea, tal cual, rechazo a autoridades, pues no funciona. Las ideas secundarias siempre son para expresar la estrategia. Entonces, como esta estrategia es la estrategia de causalidad, hay que presentar una relación de causa y efecto. Si yo pongo rechazo a autoridades así a secas, pues no hay una relación causa y efecto ahí. Ahora, lo que sí es cierto es que esto de aquí, rechazo a autoridades, es la consecuencia, es el elemento B ¿de qué cosa? De lo que está atrás, del sistema de justicia alternativo. Entonces, como la idea secundaria 1 y la idea secundaria 2 son relaciones de causalidad, en realidad, mi idea secundaria no es rechazo a autoridades. Mi idea secundaria sería, y vamos a anotar aquí, todo esto para atrás. De modo tal que la oración correcta de esta idea secundaria sería: el sistema de justicia alternativo ocasiona rechazo a autoridades. Y es lo que está escrito ahí, ¿no? Dice, sistema de justicia alternativo ocasiona rechazo a autoridades. Y ahí dice, efectivamente, en la oración, esta justicia popular instaurada en algunos lugares del país ocasionaría el rechazo a las autoridades competentes. Claro, es lo mismo, o sea, estamos hablando de lo mismo, vuelto oración. Entonces, habría que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, habría que tener en cuenta que no es copiar, ¿no? Esto que aparece como idea secundaria 1, sino considerar la relación de causalidad de donde se desprende este cuadro y retroceder. Ahora, si esto funciona para la idea secundaria 1, para la idea secundaria 2, ¿cómo es? Para la idea secundaria 2, pues, sería de la misma manera. Y si es de la misma manera, la imposición de la justicia popular no sería lo único a escribir, sino más bien sería todo lo que está detrás de esto, ¿no?
sea, la relación de causalidad. Y es así como, en realidad, si yo quisiera escribir, ¿no?, la idea secundaria 2, tendría que considerar el rechazo a las autoridades. El rechazo a las autoridades, ¿no?, produce imposición de la justicia popular, ¿no? Entonces, eso es lo que iría. Hay como un cruce aquí, una consideración de esta idea secundaria, pero en función de la relación de causalidad que tiene, ¿ya? Otra vez, entonces, las ideas secundarias son relaciones de causalidad, que pueden ser escritas con verbo o pueden ser escritas con conector. Cualquiera de las dos funciona, pero sí son relaciones de causalidad. En cambio, las ideas terciarias, que son las que están en negrito, vuelven a su misma función de siempre, la de explicar, ¿no? La de explicar. ¿Y qué cosa va a explicar? Va a explicar esta relación de causalidad. O sea, las ideas terciarias se encargan de explicar las ideas secundarias, ¿no? Se encarga de explicar, y ahí es donde hay que usar datos e información, ¿no? O explicar, ¿no? Explicar ahí con algún acontecimiento, ejemplo, etcétera. Y nuevamente, además, las ideas terciarias son las más extensas, ¿no? Son las más extensas. Por último, y eso ya lo mencioné antes, pero para cerrar, esto que está en rojito, ¿qué sería? Sería pues la reafirmación de tesis. Si quieres, colocas la reafirmación de tesis, si quieres sí, si quieres no. Las recomendaciones, antes de pasar a este esquema, antes de este esquema, ¿no? Antes de llegar aquí, entre esto y esto, entre la cadena de causalidad y el texto, debería primero volverse esquema, es decir, primero sería colocar, ¿no?, esto que siempre se coloca, que es la IP, la IS, ¿no?, la IT, ¿no?, IS, ¿no? Esto primero tendría que ir antes de hacer el texto, porque si no, se podría alguien perder, ¿no? O sea, primero sería la cadena de causalidad, luego sería hacer este esquema, al menos en la mente o tenerla ahí, y finalmente hacer el texto, ¿no? Ese sería el procedimiento, ¿no?, para poder llegar a esta relación de causalidad. Entonces, ahora queda resolver el material del día de hoy, ¿no?, que es semana 13, sesión 1. Entonces, ahí voy a hacerme un pequeño receso para tomar agua de 3 minutos y luego vemos el material. En el material, ese material es de repente muy probable que no lo terminemos ahora, ¿no? Ese material seguramente va a continuar en la siguiente clase, o sea, más tarde, ¿no? Porque más tarde, o sea, lo que sigue en este material es la lectura de 2 fuentes y la aplicación de esto en el texto. Y esa parte es bastante extensa, ¿no? Así que eso seguro se continuará en la otra y ahí ya mandaría a hacer trabajo en grupo, ¿no? Entonces, pero todavía tenemos algo de tiempo. Voy a hacerme un receso así de 4 minutos y de ahí continúo con el material del día de hoy, ¿no? Donde están las actividades. La actividad de la semana 13, sesión 1, por esta característica de la recuperación, sería, al igual que a las 6:30, individual, ¿no? Los mando a grupo, pero sería individual, ¿no? Entonces, eso voy a hacer y ya luego continuamos. Entonces voy a tomar agua y luego vuelvo para poder continuar con los ejercicios. Dime. No entendí la última parte. ¿Qué dijo sobre hoy? Sobre la actividad que va a ser individual. Hoy, claro, o sea, la entrega del trabajo, tanto hoy, bueno, ahora es la continuación de lo más tarde, sería individual, ¿no? Porque la actividad 1 y 2 es para hacerse solito, eso se va a hacer ahorita acá. La actividad 3 es probable que tenga que ser en grupo, ¿no? Ahora, también depende también, ¿no? Esa actividad es largaza, entonces eso fácilmente o se termina acá, si es que hay tiempo, y creo que todavía lo hay como para avanzar, y si no, se termina ya, a las 6:30, ¿no? Ahora,
de todas maneras tendría que ser individual, porque no hay, o sea, tendría que trabajarse varias cosas, y eso no se puede hacer en grupo. En grupo se puede hacer una cosa muy puntual, pero después en otro no. Y también me imagino que a las personas que estén en la tarde, si es que no ven la grabación, van a estar más perdidas que Marcos y Madre. Entonces, ahí también está el problema. Entonces, yo creo que de todas maneras esto tiene que ser individual, ¿no? No podría ser grupal. Entonces voy a hacer un rezo y luego retomamos esto. Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? A ver, estamos acá en los módulos, ¿no? Del salón, y de acuerdo a lo de hoy, estamos en la semana 13, sesión 1, ¿no? Ya. En la semana 13, sesión 1, este sería el material a trabajar, ¿no? En teoría, a las 6:30 tendría que ser este, ¿no? Este otro. Pero este está recontra largazo, así que es probable que sea solamente uno, ¿ya? No le he puesto la fecha, no le he puesto fecha aún. Lo que sí de repente voy a configurar esto y para hacerlo individual, ¿no? Bueno, ahí está propiamente para que sea individual. En cuanto a fechas, no sé, de repente podría ser, no sé, no, eso sí no, dependerá, ¿no? Esto todavía no lo, ahí dice 6, ¿no? Bueno, ya. A ver, no guardo, creo. ¿No? Esto de las fechas. No. Debería ser para mañana, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver por si acaso. Vamos a ponerle máxima soña. Ya. Y el material es este de acá, ¿no? La causalidad como estrategia argumentativa. Dice aquí, actividad 1, construye oraciones que expresen relaciones lógicas de causa
y efecto con conectores y o verbos, ¿no? En este punto tenemos el consumo excesivo de alcohol y las enfermedades hepáticas, y luego tenemos la inequidad social y las políticas gubernamentales ineficientes, ¿no? Hay que elaborar oraciones con esto, pero primero identificar de repente cuál es la causa o cuál es la consecuencia, ¿no? Mejor dicho, cuál es el elemento A, cuál es el elemento B. En el caso 1, por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol y las enfermedades hepáticas. ¿Cuál de ellos es la causa? ¿No? ¿Alguna idea? ¿Cuál de ellos será la causa? ¿El consumo excesivo de alcohol o las enfermedades hepáticas? ¿No? ¿Cuál será? ¿Cuál será la causa en esta relación? Profesora, la causa es el consumo excesivo de alcohol y Ajá, ya. enfermedad. Muy bien, ok, gracias, sí. Ahí José también respondió, muy bien. Entonces, la causa es el consumo excesivo de alcohol. Digamos, si uno consume en exceso alcohol, ¿no? Sufrirá de enfermedades hepáticas, ¿no? Sufrirá. Ya, entonces, aquí puede ser de dos maneras la oración, ¿no? Puede ser utilizando conector o puede ser utilizando verbo. Si utilizamos verbo, digamos, es mucho más facilito de recordar o de pensar, ¿no? Primero le pondría pues aquí, ¿no? A causa, vamos a poner aquí, causa para que quede claro, y esto de aquí es el efecto o, digamos, la consecuencia, ¿ya? Ahora, le quiero quitar esto y hacemos las oraciones. De repente, dos oraciones, una con conector y una con verbo. La de verbo sería fácil. Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol genera enfermedades hepáticas, ¿no? Eso es con verbo. El consumo excesivo de alcohol ocasiona enfermedades hepáticas. Y si lo quiero hacer al revés, o sea, cuando yo quiero poner primero la consecuencia y luego la causa, pues yo diría, las enfermedades hepáticas en el país son causadas por el consumo excesivo de alcohol. Vamos a poner esa. Las enfermedades hepáticas en el país, ¿no? Son producidas, ahí le estoy agregando el verbo, son producidas por el consumo excesivo de alcohol. Si yo quiero, le puedo agregar más palabras, ¿no? Acá le he agregado en el país, le puedo detallar más. Y el verbo que en este caso hemos escogido ha sido producida, pero desde el punto de la frase verbal, ¿no? Como cuando primero pones la consecuencia y luego la causa, ¿no? Y voy a colocar de segundo ejemplo un conector. En el caso del conector, digamos, yo quiero resaltar, por ejemplo, la consecuencia, ¿no? Podemos ver esto otra vez, este tema de los conectores. Vamos a retroceder acá. Aquí, ¿no? O sea, ahí teníamos los dos, ¿no? Si quiero, utilizo por qué, pues, puesto que, y a qué, debido a qué. Si no, utilizo por esto, por ello, por esta razón, por lo tanto, debido a esto. Vamos a utilizar esto de acá, ¿no? Que divide la oración. Entonces, si utilizamos eso, primero tendríamos que poner, de acuerdo a lo visto, primero la causa, punto seguido, el conector, y luego la consecuencia. O sea, ese sería el orden, ¿no? Y cada conector tiene como su orden. Primero la causa, punto seguido, el conector, que puede ser por ello, por esto, y luego vendría la consecuencia, ¿no? Entonces, eso es lo que se haría acá, ¿no? La causa. Existe el consumo, no, los jóvenes consumen en exceso alcohol, ya, por lo tanto sufren, ¿no?, de enfermedades hepáticas, ya podría ser así. Los jóvenes, ¿no?, consumen alcohol en exceso. Punto seguido, ¿no? Ahí viene el conector.
Por lo Tratamos tanto, spoiler, porque a mí no me gusta ni el alcohol, solamente tomo agüita. sin alusiones personales. Ya, alusiones personales. Ya. Por lo tanto, a ver, el resultado, por lo tanto, sufren, no padecen de enfermedades hepáticas. Ya. Entonces vamos a poner eso. Y eso ya sería la consecuencia, ¿no? Por lo tanto, padecen de enfermedades hepáticas. Ya, ya está. Fin, se acabó. Ahora sí. Entonces, una con verbo y otra con conector, ¿no? Está sencillo. Ahí no es... Más fácil es la de verbo, ¿no? Pero igual, considerando el conector, ¿no? Ahí lo está. Inequidad social, políticas gubernamentales ineficientes. Aquí, en inequidad social, tenemos dos elementos. Inequidad social, políticas gubernamentales ineficientes. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál sería la causa? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿No? Inequidad social y políticas gubernamentales ineficientes. ¿Cuál es la causa? O sea, ¿y cuál sería el resultado? O sea, ¿cuál es la consecuencia? ¿No? ¿Alguna idea? ¿Qué sería? La inequidad social es la causa de las políticas gubernamentales ineficientes o es la consecuencia. A ver, ¿cómo sería? ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Inequidad social, políticas gubernamentales ineficientes. ¿No? ¿Algo? ¿Alguna idea? Ya, políticas es la causa. Muy bien, gracias, José. Exacto. Las políticas gubernamentales ineficientes son la causa de la inequidad social. La inequidad social sería la consecuencia, ¿no? El resultado de las políticas gubernamentales ineficientes, ¿no? Tiene sentido, ¿no? O sea, si administras mal, si se administra mal el Estado, administra mal las cosas, pues lo que produciría sería inequidad, desigualdad, pobreza, en fin, todo eso. Ya. Fin del asunto. Entonces, colocamos aquí, ¿no? Inequidad social como la consecuencia y políticas gubernamentales ineficientes como la causa, ¿no? Una vez hecho eso, entonces viene la oración y acá sería lo mismo, ¿no? Una con verbo sería, las políticas gubernamentales ineficientes generan inequidad social, ¿no? Las políticas gubernamentales ineficientes en los últimos años generaron inequidad social. Eso puede ser. ¿Ya? Me parece una situación muy típica. Las políticas gubernamentales ineficientes generan, en los últimos años, vamos a poner más claro, en los últimos años, incluyendo ahora, generaron inequidad social. Inequidad social, punto, ya está. Entonces, aquí mi verbo es genera, ¿no? Que lo he puesto en pasado porque estoy hablando del tiempo pasado. Ya. Y listo, no hay más que hacer. El verbo es así de rápido. Faltaría lo otro, que sería más bien el conector, ¿no? En el caso del conector, nos faltaría de repente pensar en el conector que enfatiza la causa, ¿no? Vamos a volver otra vez aquí. Y los conectores de causa serían, ¿por qué? Pues puesto que, ya que, debido a que, ¿no? Y ahí está. Entonces, aquí primero sería la consecuencia, luego el conector, coma, ¿no? Ya sea por qué, pues puesto que, ya que, debido a que, y finalmente la causa, ¿no? Entonces, volviendo aquí, sería primero hablar de la inequidad social, finalmente de las políticas gubernamentales ineficientes. Algo así como ver. Existe inequidad social, ¿no? Debido a las políticas gubernamentales ineficientes. O existe inequidad social en el país, pues las políticas gubernamentales son ineficientes. Eso estaría bien. Ahora vamos a ver. Está aquí. Existe
inequidad social, pues las políticas gubernamentales son ineficientes. ¿Listo? Y el conector es este de aquí, ¿no? Este de aquí es el conector. En el otro lado tenemos la actividad 2, ¿no? Esa sería, la actividad 1 sería esta de aquí, la actividad 2 sería, construye encadenamientos causales a partir de los hechos presentados. Puedes escribir conectores y o verbos causales en las flechas como ayuda, ¿no? En este punto, es como apelar un poco a la cadena de causalidad que se ve en el esquema de causalidad, ¿no? Tenemos estas flechitas y hay que preguntarnos por las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esto una y otra vez? Por ejemplo, el uso constante de videojuegos, nos piden. ¿Ya? El uso constante de videojuegos, ¿qué generaría? ¿No? ¿Qué genera el uso constante de videojuegos? Eso de aquí habría que ponerlo aquí, ¿no? ¿Qué genera? Generaría. Ludopatía. Ajá, ya, podemos poner ludopatía, vicio, dice, ¿no? Ya, ok, puede ser. Genera adicción, ¿no? A los videojuegos, genera ludopatía. Vamos a poner, ¿no? Vamos a poner, a ver, de repente, ludopatía o adicción a los videojuegos, que es lo normal. Y una persona que se vuelve adicta, ¿no? Vicioso. Niño rata. ¿Qué genera después? ¿No? O sea, ya se volvió un adicto, ya está convertido, está perdido, no para de jugar, ¿no? Solo vive del juego. ¿Qué le podría pasar? Ah, muy bien, Ronnie. Se vuelve antisocial, ¿no? Una falta de vida. No tiene vida. Ya no tiene vida. O sea, literalmente pues se vuelve como antisocial, ¿no? Se aísla de todos, ¿no? Se aísla de todos, solamente piensa en jugar, se cree su realidad virtual, ¿no? Sin alusiones personales. A ver, entonces se aísla de su entorno, no sufre de aislamiento social, no se aísla de su entorno. Se aísla de, ¿no? Se aleja de su vida, se aísla de su entorno. Ella se va de su vida. No, con tus cosas personales. Pero mira, en la vida de los niños ratas o jugadores, ya. Generalmente la mayoría, incluso, ¿no? Eso decían algunos alumnos, ¿no? Alumnitos, decía que como cuando son gamers también encuentran a su crush que son gamers también, ¿no? A veces es así, ¿ah? Bueno, depende también, ¿no? Depende también, ¿no? Lo cierto es que ya, pues si estás convertido en una rata, entonces obviamente dejas todo atrás, ¿no? Incluyendo tus estudios, ¿no? Hay también varios casos de fracaso académico debido a eso, ¿no? Pues todo el día están en el juego, ¿no? También, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Es una desgracia, es una vida muy trágica, la de nuestros niños ratas. Bueno, en fin, hay muchos mitos, ¿no? Para veces trae buenas recompensas, claro, o sea, sí, a ver, ¿cómo te digo? Hay cosas buenas, ¿no? Entre las 100 cosas malas hay cosas buenas. Supuestamente los niños rata, pues la dieta de los niños rata no son el cifru y el cuate, claro, ¿no? Ellos son gente así, ¿no? ¿Qué eso, no? Chitos, ¿será? Pero sí, hay gente que gana dinero con esto, hay gente que son incluso youtubers, ¿no? Respetados, casi los dioses, ¿no? Sí, genera cosas positivas, ¿no? Pero también negativas, ¿no? Dependerá, ¿no? Ahora, lo normal o común, digamos, es pensar más en lo negativo, ¿no? Un poco en lo negativo, que tal vez más lo que acompaña de por sí, ¿no? Eres un youtuber gamer. Ganan plata en los campeonatos mundiales, ¿sí? Pero hay que tener, pues, harta experiencia. Y me imagino que los asiáticos la rompen, ¿no? Aunque ahora están cambiando los tiempos, ¿no? Pero bueno, en fin. Es un youtuber gamer. ¿Así? No sabía. ¿De qué? ¿Del Dota? ¿El Free Fire? Bueno, ya. Continuamos. La contaminación del río Rima. En este caso es al revés, ¿no? A de Free Fire. Al revés. O sea, ya no es como preguntarse por la consecuencia, sino más bien por la causa, ¿no? Porque esto está como en el extremo.
¿no? Como decir, el último efecto, ¿no? La última consecuencia. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿no? ¿Cuál es la causa de la contaminación del río Rímac? ¿Cuál es la causa de la contaminación del río Rímac? Ah, muy bien, José. Lanzar basura al río, ¿no? Lanzar basura al río, eso, ¿no? Lanzar basura al río. Ahora, estamos pensando también en el río Rímac, ¿no? Yo no podría decir, pues, la minera lo contamina, o una fábrica lo contamina, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Propiamente en el caso de río Rímac es más un tema, ¿no? De arrojo de basura, ¿no? De desechos, de desmonte, en fin, ¿no? Lanzar basura al río. Y esa sería, digamos, la causa. Ahora, esa causa vuelven a hacer pregunta, ¿no? Y nos preguntamos otra vez, ¿qué causa el arrojo de basura al río? O sea, ¿por qué las personas botan basura al río? Ah, la mala administración. Ya, esa podría ser. ¿Por qué podría ser esto de la mala administración municipal de no recoger basura? Porque en teoría es real, ¿no? O sea, no son pocos los distritos en los cuales la municipalidad no tiene un sistema de servicio de basura, ¿no? De limpieza pública correcta. Entonces, hay distritos en los cuales no pasa la basura, no llega el camión de basura, entonces podría ser esa. Entonces, podemos poner aquí, ¿no? Algo que no sea tan largo, pero es como la municipalidad no se encarga de recoger la basura, algo así. Es ineficiente en el recojo de basura. La municipalidad es ineficiente en el recojo de basura. Vamos a poner aquí esto. Se ha ido pequeñeciendo esto. Vamos a ponerlo más pequeñito para que se vea. Ya, ahí está. Ahora, no es la única causa, ¿no? Ahí también habría que ver, ¿no? Dependerá del contexto, dependerá también de las opciones que tú quieras poner. Porque aparte de esto, que sí es una verdad, ¿no? También uno podría decir, y tendría igual lógica, el tema de la falta de conciencia ambiental, ¿no? Para algunos que arrojan basura, no es necesariamente por este tema, sino también pasa por un tema de que no les importa, o no han recibido educación sobre el medio ambiente, sobre cuidar el río, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa desidia hace que actúen de esa manera, no tienen conciencia, o sabiéndola no les importa. Entonces, también podría ser la falta de conciencia ambiental esta causa. Dependerá de lo que uno quiere enfatizar, ¿no? Dependerá de eso. También dependerá de la tesis. Me hizo una consulta, ¿y en vez de basura le puedo poner recojo de residuos sólidos? En vez de lanzar residuos, sí. Pero recojo no sería, porque, o sea, sería en todo caso arrojo, ¿no? Arrojo, ajá. Sí, normal. Sí, no hay problema. Claro. Ya, gracias, Miss. Ahora, aquí, como decía, lo que tú completes también depende de la tesis, ¿no? Es como lo que me decía, por ejemplo, Frank, ¿no? Respecto al uso constante de lo viejo. Yo podría poner algo positivo, sí, o sea, podrías poner algo positivo, dependerá de cómo es tu percepción de las cosas, ¿no? Lo mismo sucede con un tema de tesis, ¿no? Si yo estoy a favor, por ejemplo, de la justicia popular, mis consecuencias van a ser por ese lado. Y si yo por el contrario estoy en contra, mis consecuencias van a ser como que negativas, ¿no? Hay esta percepción. Ahora queda la actividad 3, ¿no? Hasta aquí ya se cerró. Tenemos ahorita las dos actividades y faltaría la actividad 3. La actividad 3, ¿no? Y bueno, ahí está esto. Sería lo que queda pendiente. Vamos a ver aquí. De repente podemos ver algunas cosas. En la actividad 3 nos ponen estas dos fuentes, 1 y 2. En la actividad 3 nos piden que leamos estas dos fuentes. Hay que leer estas dos fuentes y en base a estas dos fuentes hacer el esquema de ideas. Una vez hecho el esquema de ideas, con todas las ideas secundarias y todo esto, finalmente seguiría la redacción del párrafo, ¿no? Como ven, está largo, ¿no? Pero vamos por partes. Aquí vamos a ver aquí las indicaciones de esto. Dice, lee los siguientes textos,
luego construye una cadena causal y finalmente redacta un párrafo de causalidad, ¿no? Y nos ponen la controversia. Ahora, la controversia, que también es importante para este punto, es: ¿los sicarios menores de edad deben ser juzgados como adultos? Dice, ¿no? Entonces, ahí los autores de la fuente 1 y la fuente 2 tienen una postura, ¿no? Frente a esta pregunta, ¿los sicarios menores de edad deben ser juzgados como adultos? Existe dos respuestas. La del sí, que sí deben ser juzgados como adultos, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, sí, que estén en las cárceles. O la del no, que ellos son menores de edad, no deben ser juzgados como adultos. Entonces, en este ejercicio, digamos que aquí no hay que poner nuestra tesis, no hay que colocar nuestras ideas, no, sino es más bien reconstruir en base a las ideas de estos autores. O sea, el ejercicio está planteado para que tú asumas, ¿no?, lo que dice el autor o los autores, ¿no? Estos autores tienen una tesis, ¿no? De hecho, podemos escribir esta tesis, ¿no?, adelantar esta tesis. Ellos dicen que no, los sicarios menores de edad no deben ser juzgados como adultos. O sea, ellos están en contra de eso. Entonces sería cuestión de asumir eso, ponerse en ese lugar, ¿no? Asumir esta postura del no, y en base a eso hay que leer la información que está aquí y completar el cuadro, ¿no? Ahora, para completar el cuadro necesitaría leerse los dos textos, ¿no? Y encontrar la información, porque es en estas dos fuentes donde uno, a través de los autores, va a poder entender y ver consecuencias en torno a los sicarios menores de edad. Un adelanto que se puede ver es tal vez solamente ver qué poner aquí, porque todo inicia aquí. Si lo que colocas aquí está mal, luego esto estará mal. Por eso es muy importante saber qué es lo que hay que colocar aquí, ¿no? Eso sí se puede hacer, digamos, ahorita, ¿no? Dice Efraín, esta tarea es individual, sí, es individual, ¿no? Esta tarea es individual. Ahora, podemos de repente en lo que queda leer esto y atisbar, ¿no? Pero primero, vamos con este cuadro. Aquí, como les decía, de acuerdo a lo que hemos visto en el PPT, decía que esto de aquí es el tema y esto de aquí es el argumento, ¿no? Termina siendo el argumento lo que se coloque aquí y aquí el tema. Entonces, el tema, eso sí se puede saber, ¿no? Eso sí se puede intuir. Si yo voy a la controversia, me daré cuenta que el tema tiene que estar dentro de la controversia. El tema no es la tesis. O sea, yo acá no puedo poner los menores de edad, ¿no? Los sicarios menores de edad no deben ser juzgados como... Eso no. Tienes que poner el tema. Y el tema son palabras breves, ¿no? O sea, es como decir, ¿de qué trata el texto? Entonces, aquí hay algunas opciones. El texto trata de los sicarios menores de edad, ¿no? O la presencia de, o los sicarios menores de edad en las cárceles, ¿no? O la presencia de sicarios menores de edad. Entonces, de repente me adelanto, ¿no? Y aquí el tema es los sicarios menores de edad en las cárceles, ¿no? Que es un poco lo que podría completar esta idea y permitiría luego formular lo siguiente, ¿no? Entonces, esto sería, ¿no? Y ya una vez con esto hecho, los sicarios menores de edad en las cárceles, lo siguiente sería leer las dos fuentes y una vez leído, completar esto y las ideas terciarias. Como estamos hablando de asumir la tesis de dos autores y estamos hablando de leer las fuentes, al final estos cuadraditos como estas ideas terciarias serían iguales, o sea, todos tendrían que dar con esa misma respuesta, ¿no? Lo cual lo hace entre interesante porque aunque sea individual, las respuestas de todos tienen que ser la misma en la medida que ha salido de la misma información. Bien, entonces eso es lo que completaría el día de hoy. El día de hoy más tarde sería eso, ¿no? Faltaría cubrir todo eso, ¿ya?
Entonces, a las 6:30 nos reencontramos para ver eso. Y una vez que se haga eso, ya se subiría, ¿no?, el trabajo. A las 6:30 continuaría de frente ya con la actividad 3, ¿no? Para que se pueda terminar, ¿no? Y esa actividad, pues, la vamos a ver más tarde, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? ¿Todo claro? Ya. Si tienen alguna duda, me comentan. Entonces, quedaría eso pendiente para las 6:30, ¿no? Que es la parte, pues, hacia la parte práctica de eso, sería esta actividad, que está largaza. Y esta presentación, como les decía, por el tema de recuperación, es individual, ¿no? Es individual. Ya aquí hemos terminado la 1 y la 2, yo ya no voy a hacer esa actividad más tarde, ahí queda, ¿no? Esta es la 1, esta es la 2, y faltaría solamente la 3, ¿no? Que es fastidiosa, pero la vamos a hacer, que de hecho es importante. Hasta mañana puse, ¿no? Sí, hasta mañana. ¿Ya? Hasta mañana las tareas, ¿no? Ahora, también va a depender también, ¿no? Pero en teoría tendría que ser hasta mañana o lunes, ¿no? Porque ya. Ahora, sería muy bueno que lo hicieran porque esa tarea después, o sea, esto de aquí después tiene que ver con lo otro, ¿no? Con la PC2 también, ¿no? En teoría sí, pero vamos a ver, porque como te vuelvo a repetir, dependerá también de las personas que se conecten a las 6:30. El problema es esta clase, ¿no? Tendrían que ver la grabación, pero igual, podemos posponerla hasta el lunes máximo, pero ya esta tarea tendría que estar hecha por un tema de que la práctica calificada empieza casi el lunes, ¿no? Entonces, ahí también sería, si lo posponemos, podemos posponerlo un día más, ¿no? Más no, porque ya nos estaríamos yendo con el tiempo, el problema es el feriado. Esto era para hacerse el lunes, ¿no? Pero bueno, ya, vamos a estar la sesión del día de hoy y nos vemos más tarde, ¿no? Pense, hasta luego, vamos a estar. Hasta luego, mis, cuídese.